Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga en el Señor. Continuamos hoy día miércoles 8 de junio con nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a ver un pequeño resumen de clase anterior. Buenas tardes, Mananelli, un abracito. Y abre tu Biblia, el libro de Génesis, capítulo 16. Vamos a recordar clase pasada, miércoles pasado, lo que estuvimos observando aquí con mi hermano Robertito. Nacimiento de Ismael, capítulo 16 de Génesis. Estamos viendo cómo Abraham ha tenido esos pactos con Dios, porque Dios es un Dios de pacto. Le ha dicho que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar y que eso iba a ocurrir aunque su esposa estuviese estéril y él fuera de avanzada edad. Dios promete y va a cumplir y va a respetar y honrar todos los pactos que le está diciendo Abraham. Y sabemos que Lot tuvo este problema en el 14, fue secuestrado, luego Abraham fue a buscarle y nuevamente Dios le recuerda el pacto en el capítulo 15. Y en el capítulo 16 vemos cómo Agar y Sarai y también Abraham, porque están involucrados todos ellos, una idea se le presentó a Sarai de darle a esa egipcia, esa sierva, para que Abraham se acostase con ella y tuviese descendencia. Mencionaba a mis hermanos que es una forma como de no saber esperar en Dios o un desespero o querer ayudar a Dios. Dice el versículo 1, capítulo 16 de Génesis. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha permitido, no me ha permitido tener hijos. Ve, acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces vemos aquí cómo esta idea ha surgido porque no ha podido quedar encinta Sarai y le está dando esta sierva a Abraham. Seguimos leyendo. Versículo 3, la segunda parte. La sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Versículo 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Versículo 6. Bueno, antes de comentar el 6, me llama la atención cómo ya hay un problema aquí, ya hay se están tratando mal, Agar trata mal a Sarai con desprecio y eso ahora le está causando problemas a Sarai y le está diciendo a Abraham que lo solucione. Versículo 6. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Versículo 7, vamos a ver cómo ese ángel encuentra a Agar. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto al manantial de agua, en el camino que lleva a Sheur. Y el ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Verso 9. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendiente de lo que puedes contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz, un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Pero el Señor ha oído tu clamor y tu angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y los estará en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos los familiares. Vemos aquí cómo Dios está utilizando este ángel y le está dando este pacto también, o
o esta gran promesa, inclusive a Agar, inclusive a la descendencia de Agar. Esto me llama mucho la atención y ya vamos a complementar este estudio, este pequeño resumen, con un libro del Nuevo Testamento para darle más entendimiento a esto. Dice el verso 13, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado de ella, y dijo, tú eres el Dios que me oye y que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Bergelei Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se cuenta en Cades y en Beré. Entonces Agar le dijo, entonces, verso 15, Agar le dio un hijo a Abraham y lo llamó Ismael. Verso 16, Abraham tenía 86 años cuando le nació Ismael. Ve conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 4. Según el resumen o la clase anterior que estamos observando, nuestro hermanito nos dio un contexto muy importante que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia, en capítulo 4, para que entendamos lo que significa Agar o lo que representaba la ilustración de Agar con el hijo Ismael y Saraí con el hijo de Isaac, con su hijo Isaac. Dice la palabra capítulo 4, 21. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había sido la libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Fíjate cómo el apóstol Pablo está explicando a la iglesia en Gálatas que por iniciativa de ellos mismos o intento humano querían hacer el pacto de Dios, pero no fue así, fue a través de la libre, es decir, de su propia promesa de Saraí. Versículo 24, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte de Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Ahora, Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque esa ciudad y sus hijos viven bajo la misma esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Y cita el profeta Isaías, alégrate, oh mujer sin hijo, y tú nunca diste la luz. Ponte a gritar de alegría, y tú nunca que viste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con sus esposos. Y ustedes, amados hermanos, estoy leyendo el 28, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, y persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué entendemos acerca de esta ilustración tan perfecta, tan hermosa que nos está diciendo Pablo a los Gálatas? ¿Qué representaba Agar y su hijo Ismael y qué representa Saraí y Isaac? Esa Jerusalén terrenal esclava por no servir netamente a nuestro Señor Jesús, y luego más adelante viendo la promesa con Cristo Jesús, viendo esa hermosa promesa con el Maestro, somos en la Jerusalén celestial, servimos a Dios. Ya no es solamente el judío el que será salvo y en Jerusalén solamente son los salvos, sino que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y damos gloria a Dios por ello, que somos gentiles, publicanos, y hoy estamos aquí reunidos alabando a Dios. Somos parte de la promesa de Sara y de la descendencia de Isaac. Dios les bendiga, hermano Roberto Miranda. Ok, gracias. Gracias, Alejandro, por ese resumen tan completo. No hay duda de que lo que Dios quiere que aprendamos tiene que ver con lo que vamos a aplicarlo hoy en día. ¿Por qué vamos a regresar a la cautividad si estamos libres, verdad? O sea, esa es la enseñanza, que si estamos libres del pecado, ¿por qué vamos a volver al pecado? ¿Por qué queremos juntarnos otra vez con lo que nos echa a perder, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y
Y también estamos viendo un pecado específico de querer hacer las cosas por cuenta de uno. Y así cuando uno hace eso no puede darle la gloria a Dios. ¿Se fijaron? No podía darle la gloria a Dios. Cuando ellos decidieron ayudar a Dios a cumplir su promesa, le estaban quitando gloria a Dios. Deja que Dios cumpla su promesa. Él sabe lo que va a hacer. Ponte en sus manos, deja que Él trabaje, deja que Él funcione. ¿Verdad? La ley de la libertad es esa. Da cuenta con su gracia para hacer las cosas. No trates de contar contigo. Tanta gente cuando nosotros lo estamos evangelizando, nos dice, déjame arreglar primero mi vida y después me bautizo. Y no es así, es al revés. Déjame bautizarme primero y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Que Dios me ayude a arreglar mi vida, exactamente. ¿Cómo prefieres arreglar tu vida? ¿Con la ayuda de Dios o sin la ayuda? Sí, perdón, sin la ayuda de Dios. Así de sencillo es, ¿verdad? Ahora, por tercera o cuarta vez, Abraham va a confirmar su pacto otra vez. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Quién sabe? Y lo vuelve a hacer otra vez con Isaac y lo va a volver a hacer con Jacob y a cada rato nos va a recordar lo que Él hace con nosotros. Y sabemos, ya hablamos de que Dios es un Dios de pacto, hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Hizo un pacto con Abraham y otro pacto con Abraham aquí, ¿verdad? Vamos a leer entonces el 17 del 1 al 8, por favor, si me hace el favor de leerlo. ¿Quién lo quiere leer? El 17. Del 1 al 8. Ya va, que estoy bien, se me fue por el ventilador. Busque su Ajá, Biblia. estamos en el capítulo 17. 17 del 1. Aquí estamos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ok. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. ¿Y cuál es el pacto aquí? Le está confirmando la descendencia y también le está dando la tierra en heredad. Bueno, en el pacto es lo que Él va a hacer. El pacto es un acuerdo entre dos gentes, ¿no? De dos grupos, o dos personas, o una persona en un grupo. Eso es lo que Dios va a hacer por Él. ¿Qué es lo que él tiene que hacer por Dios? Les voy a dar una norte. Está en el versículo 1. Ser perfecto. Ser perfecto y Anda delante de mí y sé perfecto. eso es todo. Fíjate bien. Es obediencia, hermano. Obediencia. A Dios. Obediencia. Obediencia ¿a quién? A Dios. A Dios, claro. ¿Quién va a estar delante de Él? Dios. ¿A quién va a seguir? Dios. Dios. ¿A quién va a escuchar? Dios. ¿Eh? Sí. ¿A quién va a dar cuenta? A Dios. ¿Y qué significa ser perfecto delante de mí?
Que guarde sus mandamientos. ¿no? No dice, haga obra perfecta. ¿Qué dice? Sed perfecto. ¿Qué quiere decir ser? Que vayamos a la obediencia. Exactamente, tener la intención, ¿verdad? Tener la manera de ser. Ser es una cosa y hacer es otra, ¿verdad? Lo más cercano posible a la perfección, se puede decir. Exactamente. O sea, tener la intención de Dios juzga la intención del corazón, ¿verdad? Hermano. ¿Me escucho? Sí, si vemos allí, si analizamos desde el capítulo anterior, vemos que él va en un crecimiento. Puede que primero se quejaba, que mira, que no me da así, pero vamos viendo una tendencia que él va, luego tiene fe. Entonces viene en una tendencia como de mejora. Entonces, desde este punto de vista podemos ver que perfecto es madurez. Nosotros podemos, poco a poco, un cristiano va haciendo más maduro, va perfeccionando su relación con Dios. En ese aspecto se ve mejor, ¿va? Entonces, porque como recuerde que hay un término ahí que dice, nadie es perfecto, que maneja a la gente, pero desde el punto de vista de Dios, pero desde el punto de vista humano, nosotros podemos madurar. No vamos a ser el mismo cuando recién nos bautizamos a este tiempo, si vamos adquiriendo mejor conocimiento. Buenísimo, hermano Iván. Hermano, Dígame. hermano Roberto. Adelante. Yo entiendo de que cuando se habla de ser perfecto es como que una persona sea intachable, como que una persona actúe lo más correcto que puede existir. Correcto. Una cosa. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, él le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ser perfecto es estar preparado para toda buena obra. Y las buenas obras son las que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, según lo que dice por allá en Colosenses, en Efesios. Entonces, ser perfecto es eso, es estar preparado para hacer la voluntad de Dios. Buenísimo. ¿Alguien más? Hermano, desde el punto de vista, analizando también en el capítulo 6 de Génesis, hay algo bien importante que le repite a Noé. Noé le da una orden, hazte un arca. Y en el versículo, es el 14, en el 22 le dijo, Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y en el versículo 9 ya le dice que es de una generación perfecta. Entonces ahí va a relaciona entre lo que decía el hermano anteriormente, ser obediente completamente a lo que Dios dijo. Noé nunca se pudo pensar, no, yo mejor voy a hacer un barco de guerra, lo voy a pintar de esto. No discutió. Dice, hizo conforme le indicó Dios. La orden era sencilla, hazte un arca. Él no absolutamente cambió en nada. Le hizo aposento, lo calafateó, no trató de inventar, y entonces ahí es donde uno va mejorando. Por eso es una mejora continua hacia una relación con un ser. Y por eso el pacto es entre un humano y un ser superior, que es Dios. Entonces ahí es donde no hay objeción que entre en nuestra mente. Y estos ejemplos los tenemos. Yo siempre a la gente le digo cuando estudiamos y le leo le digo, ¿quiere usted ser una persona como Noé? ¿Quiere ser como Abraham? Y citamos estos ejemplos. Sí, me gustaría, bueno, en el sentido de que la gente, no quiero verla, que usted sea hoy, desde hoy a mañana va a ser otro, va a madurar, va a tener mejor pensamiento, humanamente visto, porque el perfecto es Dios. Dios le bendiga, hermano.
Amén. Amén. Ok, gracias, Iván. ¿Ya? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Y lee. Si quieren, leo. Lea. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, ahí está. Ahí está, hermanos. O sea, la madurez espiritual es la habilidad de realmente discernir con todo lujo de detalle la diferencia entre el bien y el mal. Porque si no lo sabes, ¿cómo vas a escoger? Pregunta. ¿Adán y Eva sabían exactamente lo que es el bien y el mal? No, No pudieron, fueron engañados, digan bien. Solo sabían el bien. Abraham sabía bien lo que era bien y mal. Cuando decidió tener una hija a través de Agar, ¿sabía que eso no le agradaba a Dios? No sabía. No sabía, no había entendido, no había logrado, no había llegado. La perfección, hermanos, es la habilidad de realmente saber la justicia de Dios. Porque cuando uno no sabe la justicia de Dios, ¿qué hace? su propia voluntad. Hacemos la nuestra. Romanos 10, 1 al 3. ¿Qué hace? Vaya a Romanos 10, 1 al 3. ¿Alguien me lo lee? Sí. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y de mi oración de Dios es por los israelitas que lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero un fervor mal encausados, pues no entienden la forma en que Dios hace las cosas justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Verdad? ¿Fijaron? Es sencillo, ¿verdad? Porque no conocen la ley, no la entienden, no la estudian, no la reciben, no saben lo que está bien o mal, hacen lo que se les da la gana. Entonces vaya conmigo a una iglesia bautista ahorita y dígale que está mal cantar con instrumentos musicales. ¿Qué le van a contestar? ¿Tú crees que no voy a ir al infierno porque canto con instrumentos musicales? Estás loco. Estás loco. Háblenles y les decimos que no está bien no recordar la cena del Señor cada primer día de la semana. Me van a preguntar lo mismo. No saben. No conocen, no saben cuál es la verdad. No conocen la doctrina. No tienen conocimiento de lo que está bien y mal. No tienen conocimiento de la doctrina de Dios. Pero eso debe ser nuestra ¿qué? Nuestra meta, hermanos. La madurez es aprender a discernir entre qué y el qué. Lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Esa es nuestra perfección al lograr. Es lo que queremos hacer. Ya si sabiéndolo lo dejamos de hacer, ¿qué pasa? Si sé que he pecado, me puedo arrepentir. Pero si no sé qué pecado, ¿cómo voy a arrepentir? ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón, hermanos? Que no se arrepiente. El que uno no se arrepiente. Primero de Juan, capítulo 5. ¿Por qué no se arrepiente uno? Porque no sabe. ¿Por qué no sabe? Dos cosas, ¿no? El judío, porque no se había hecho tardo para oír. Oigan bien. Y el discípulo, porque se había hecho tardo para creer.
O sea, ni le creían a Dios. ¿Verdad? No solamente no querían aprender de él, cuando él les hablaba, primero no lo escuchaban y luego si le escuchaban, no creían. Dios no puede ser así. Dios no puede ser tan malo que me va a mandar al infierno. No, no puede ser. No puede ser. Dios no puede ser así. Y hay grupos enteros que dicen ser cristianos que creen que no hay Satanás, que no hay infierno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. El pacto con Abraham es tremendo, tremendo ese pacto con Abraham. Vamos a ver, Romanos capítulo 3. Es más, primero el capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2 para verlo ahí, porque también está la enseñanza del pacto ahí. Fíjese bien lo que dice. Bueno, antes de ir a Romanos, el siguiente párrafo del capítulo 17 habla de la señal del pacto. ¿Se acuerdan cuál es la señal del pacto? ¿La qué? El arco iris. No. Perdón. La circuncisión. La La circuncisión. circuncisión. Ok. Después hablamos de eso, pero ese es el pacto. El pacto de la circuncisión. Entonces, vamos a leer. ¿Qué pasa con el pueblo judío hablando de los romanos? Vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 17 hasta el 29. De Romanos, hermano. Romanos 2, 17 al 29. Ajá. Comenzamos. Comience. Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, vamos a parar ahí. ¿Qué es más importante? ¿El pacto o la señal del pacto? El pacto. El pacto. El pacto es más importante. Eso no le quita importancia a la señal, ¿verdad? Pero la señal solita no sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada. ¿De qué sirve que yo bauticé a 135 personas este año?
¿no? ¿Cuántas de ellas siguen en la fe? No, pues 2 o 3 o nadie. No sirve para nada. O sea, tenemos que entender. O sea, el pacto es lo más importante. Y el pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto no se ha cambiado, hermano. Ese pacto sigue. La señal cambia, pero el pacto en sí no ha cambiado. Hay un pacto adicional que después Gálatas nos va a decir que se añadió, que es el pacto que hizo con Moisés, ¿verdad? Y que tiene un valor para llevarnos a Cristo. Pero aquí está Cristo ya presente en este pacto. Porque la voluntad de Dios no se tiene que dejar de hacer, ¿cierto? No se tiene que dejar de hacer. Y estar delante de Dios y ser seguidor de Él, tampoco se puede hacer. ¿Ok? Ahora, ¿estamos entendiendo o empezamos otra vez? Comentarios. Juan Agustín, Dígame. comentario, hermanito. No, está todo claro como el agua. Agua turbia del río Jordán. Como el río Jordán. Ok, vamos a seguir adelante entonces. Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Me encanta la forma en que se identifica a Dios. Yo soy, punto. El Dios Todopoderoso. Me llamo yo soy, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo. Y aquí está lo que yo voy a hacer por ti. Dios dice, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré, te multiplicaré en gran manera. ¿Verdad? Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos de Abraham en ese momento? ¿Qué hizo? Adoró. Se postró. Adoró a Dios. Lo reconoció como Dios. ¿Verdad? Si hubiera sido un ángel hablando con él, ¿qué le hubiera dicho el ángel? Lo mismo que le dijo a Que se levante. Juan en Sí, Apocalipsis. Como le dijo Juan, o como le dijo En Pedro, Apocalipsis. no te arrodilles delante de mí. Sí. Yo soy como tú, adora a Dios, ¿verdad? Adora a Dios. Entonces sabemos que está en presencia de Dios. La forma en que Dios se está presentando físicamente no sabemos. De menos ya hemos tenido una presencia de Dios en presencia aquí cuando vimos a quién, ¿se acuerdan? El que no tenía ni padre ni madre. Melquisedec. Y que lo bendijo de arriba para abajo, a quien le dio el diezmo, el sacerdote altísimo según la orden de Melquisedec. ¿No? Sin principio. ¿Quién no tiene principio ni fin? Dios. Alguien que sea eterno. Ningún ángel, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Melquisedec es una forma de hablar para entender la función del sacerdocio que tiene Dios de ministrarnos a nosotros y de ministrar de parte de nosotros a Dios también. El intercesor. ¿Quién es nuestro intercesor hoy en día? Cristo Jesús. ¿Quién más? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Intercede con ruegos. Exactamente, ¿verdad? Pues, ¿qué novedad? Nada, no hay novedad. Y él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, según Hebreos, ¿verdad? Entonces, yo soy el Dios Todopoderoso, estableceré mi pacto contigo, que multiplicaré en gran manera, y la reacción de Abraham es adoración. Y la adoración en el Antiguo Testamento es postrarse. Y si lo analizamos en los diferentes versículos donde habla de postrar, es con la cabeza al suelo también, no nada más ponerse de rodillas, ¿verdad? Es con la cabeza al suelo, tirarse del piso, ¿verdad? No soy nada. Bien, dice, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, claramente con quienes, y serás padre de multitud de naciones.
Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y la única diferencia entre el nombre es, Abraham quiere decir padre exaltado, es padre exaltado de muchedumbres, ¿verdad? De muchedumbres. O sea que, por si acaso había duda de cuántos hijos iba a tener. Interesante, ¿no? Interesante el trabajo. Ahora, cuando dice padre, ¿qué está indicando? ¿Cuál es la función de un padre? Cuidar. Tener hijos. Tener hijos y dejarlos sueltos por ahí. Cuidarlos. Como la hija de Abraham. Esta es hija de Abraham. Estudiamos en Lucas 13. Ajá. Entonces, ¿cuál es la función del padre? Tenemos el jueves, hay clase de padres ahí con Sergio. Y cómo criar a niños, ¿verdad? La hermana Ana María no escucha nada. Ah, caray, ¿por qué? Pero tiene bien conectado el audio. Aquí yo lo estoy viendo. Lo tiene bien. Puede que sean los altavoces de la hermana. Escríbele ahí, escríbele, porque ella no está escuchando. Vale. Yo se puedo escribir así. Ok. Entonces, comentarios de qué quiere decir padre. Como que él iba a ser entiendo que tal vez como que él iba a ser el ejemplo para los demás. Un guía. Guía. Protección. Educador. Educador. ¿Qué más es un padre para? Dador. Es el que da representa. el que dio vida a la fe. Hermano, un ejemplo de fe. Pues dice Hebreo, padre, es nuestro padre en la fe. Ejemplo de la fe. Ok. Una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Proveedor también, hermano. Proveedor. No es cualquier cosa. Cuando Dios hizo rey a Salomón de Israel, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Salomón para poder gobernar Israel? Sabiduría para gobernar a su pueblo, el pueblo de Dios. Sabiduría. ¿Por qué? Para compartir sabiduría, para tratar sabiamente. Y vamos a ver con qué cuidado trabaja el padre Abraham para cuidar a su hijo Isaac. ¿Ok? Más adelante. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más va a salir de ahí? Versículo 6. ¿Qué va a salir de ahí? De esas naciones. Reyes. Descendencia Naciones y reyes. numerosa. Naciones y reyes. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel y el establecimiento de la iglesia y todo esto, vemos que hay algunos reyes. Pero ya cuando el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, ¿cuántos reyes hay? Somos reyes y sacerdotes. Un solo rey, Cristo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hay un rey todopoderoso, pero todos nosotros somos ¿qué? ¿Qué dijo Agustín? Reyes. Reyes Somos y reyes. sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Fíjate bien. Fíjate bien. Ten cuidado de cómo tratas a tu mujer. Es tu reina. Es la reina. Es la reina. Ten cuidado cuando la maltrates, ¿verdad? Y ten cuidado cómo maltratas a tu marido porque es tu rey. Así me dice mi esposa, mi rey. Tus hijos. Sí, como Sara le decía a Abraham, mi señor. Exacto. Mi señor.
Y qué interesante, ¿no? Porque cuando dice la palabra ya en 1 Timoteo 3 que los ancianos deben ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? Y la preposición de, ¿qué significa? Propiedad de, ¿verdad? Propiedad. O sea, ella es mi dueña, no nada más es mi reina, es mi dueña. Pertenencia. Le asustó el hermano Ramón. Ujú. Es mi dueña, entonces, o sea, el reyes merecen respeto. Es una cosa que, claro, ellos cuando leen, ¿quién leía esto? Pues los judíos a quienes se les estaba dirigido, pero nosotros que se nos da a conocer todo el panorama completo de la eternidad, es tremendo lo que está prometiendo aquí, porque el pacto este, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo va a durar? Según el versículo 7. Perpetuamente, para siempre, eterno. Perfecto, eterno. Es decir, que nunca se va a cancelar, no se va a derogar. O sea, Lisbeth no deja de ser reina, Colo no deja de ser reina, Alejandro no deja de ser rey, Hugo no deja de ser rey, eternamente ya. Alex, entendamos el pacto, ¿no? Buenas tardes. Es mucho lo que pide el Señor para darnos eso, que sigamos sus instrucciones para tener esa salvación tan grande, tan maravillosa, tan fabulosa. Ahorita los países donde vivimos están pasando bastantes sufrimientos, violencia, matanzas, necesidades, pobrezas. Pero pregunta, ¿nuestros presidentes, alguno de ellos está sufriendo, hermanos? ¿O está jugando golf? ¿Está dejando de desayunar el día de hoy? No le falta nada, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Panamá, ni en Chile. ¿O sí? Están pasando difícil ninguno de ellos. Entonces, qué belleza saber que somos reyes. ¿Okay? Y Él va a ser nuestro Dios. Y hay una parte física ahí todavía, en el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Eso es un pacto. Si tú rompes el pacto, pierdes tu posesión. ¿Verdad? Si tú rompes tu pacto, pierdes tu posesión. ¿Hay gente en el cielo que rompió el pacto con Dios? ¿Y han perdido su posesión? Sí. Sí, claro. Claro que sí, ¿verdad? El lucero. Lucero de la mañana. El Belcebú, el Satanás, ¿verdad? El dragón escarlata. Ha sido echado fuera. Echado al abismo. Echado aquí a la tierra. Aquí nos está molestando. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. ¿Comentarios, hermanos? Ahí me llama la atención cómo termina el capítulo 16 y comienza el versículo 17. El 16 dice que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y después comienza el 17 diciendo, era de 99 años Abraham cuando Dios se le aparece otra vez. Piensa que habían pasado 13 años. Desde que Dios le habló de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que no se podían contar, cuando se le apareció otra vez después de 13 años. O sea que Abraham probablemente pensó que la descendencia venía de Ismael, porque Dios no le había hablado más. Dios simplemente le dijo, un hijo tuyo te heredará. Y Ismael era hijo de él. Entonces, yo no sé por qué Dios esperó 13 años para darle nuevamente, hablar con Abraham nuevamente para darle o ratificar el pacto que había hecho con él. Y después le dice que iba a tener un hijo de su esposa Sara, o sea, para que él creyera.
Fíjese que el capítulo 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 6 del capítulo 15. Entonces, Dios esperó 13 años. Estaba probando a Abraham a ver su fidelidad realmente. Después que nace Ismael. Y entonces después de 13 años se le aparece ratificando el pacto y dándole las nuevas noticias nuevamente, donde el hijo que heredaría no sería Ismael, sino un hijo de su esposa, a pesar de que era estéril. Fíjese que, aunque no lo hemos leído todavía, pero cuando Dios le dice eso, él hasta se ríe, pues, porque él le parecía como imposible que eso se pudiera hacer, o sea, que él pudiera tener un hijo con su esposa. O sea, para él, el hijo de la promesa era Ismael. Él todavía no había entendido bien cuál era el propósito de Dios. Y fíjese que Dios esperó 13 años para darle esa noticia. Así es. Y los dos se rieron. Abraham también se rió. Exacto, Abraham se rió primero y por eso el nombre de Isaac, y después se rió Sara también. Así es. O sea, que ninguno de los dos creyó. Exactamente. Bueno, Alex. Y quisiera hacer un comentario con respecto a, dice, versículo 7 del 17, y estableceré mi pacto entre mí y ti, la descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, el pacto era con Abraham y toda la generación. Y este es un versículo que las denominaciones generalmente pues usan de que si yo busco al Señor, toda la cobertura pasará a mi familia de generación en generación, y resulta que eso puede estar pasando en las denominaciones, pero también nos puede pasar a nosotros los cristianos, ¿verdad? Podemos, porque este pacto perpetuo del Señor, para que pase a nuestras generaciones, nosotros somos los que tenemos que llevar a esas generaciones a Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces en una familia puede haber una persona cristiana y es la única que fue cristiana, se muere y hasta ahí llegó todo con todo Cristo en esa familia, porque de pronto no se ocupó sino de su propia salvación. Y la responsabilidad aquí es de nosotros en que nuestras generaciones continúen en este pacto, ¿verdad?, que nos da el Señor. Por eso es tan importante esa instrucción que debemos dar a los niños, sobre todo. Si nosotros ya somos abuelas y y vemos niños como abuela, como bisabuela, tenemos que ocuparnos para que eso pase de generación en generación y enseñar a los niños que tienen que enseñar a sus hijos, y así continuamente, pues. Y ocuparnos si tenemos hijos ya adultos que no ya se hayan convertido, pues orar a Dios y luchar para que tus hijos también lleguen a Cristo y enseñarles a que lo hagan con sus hijos, y de esa manera pues puede continuar en nuestras generaciones esto que el Señor, esta promesa del Señor. Por eso es tan importante instruir desde niños a los miembros de nuestra familia, y bueno, y no creer como lo evangélico, que porque yo soy cristiano entonces toda mi familia también es salva. Yo y mi familia todos somos salvos, si yo busco a Cristo toda mi familia, que es lo que normalmente enseñan las denominaciones, pero también nosotros como cristianos podemos caer en ese grave error de no hablar de Cristo ni de predicar el evangelio a nuestra familia. Gracias. Bueno, claro, por eso vimos Romanos capítulo 2, porque ahí nos enseñó que los que no guardan el pacto no pierden todo, ¿no? Pierden todo, aunque estén circuncidados, aunque tengan la señal, ¿verdad? La importancia de guardar el pacto es de un solo lado, porque de parte de Dios Él la sigue guardando. Él no va a fallar, ¿verdad? Él no va a decir, no, pues fíjate, nosotros cuando hacemos un contrato con
alguien a quien rentamos un apartamento, una casita, lo que sea, los dos lados fallan, ¿no? Nosotros no pagamos la renta y ellos nos quitan el agua, no arreglan la luz, nos desconectan esto, etcétera, no da mantenimiento. Pero Dios no falla. El lado de Dios en un pacto no falla nunca. Bueno, vamos a leer un poquito nada más y ya terminamos. De menos, vamos a ver si llegamos hasta el versículo 14, del 9 al 14 de Génesis 7, para ver un poquito sobre el pacto, sobre la señal del pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaré entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal de pacto entre mí y vosotros. Y la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ok. Entonces ya vimos y nos tenemos que preguntar por qué esa señal, por qué era tan importante esa señal, por qué era la señal que Dios escogió, por qué Dios escogió esa señal para identificar a la gente. Interesante, ¿verdad? Tenía mucho sentido lógico, o sea, era algo que ya la gente estaría practicando antes. Algunos de nosotros se nos ocurriría hacer una señal de, o sea, de cortarle una pierna a cada vaca para que sepan que son mis vacas. No creo que se nos ocurra, ¿verdad? Y lo que quiero que entendamos es que Dios está buscando que la señal sea especial, o sea, que no tenga mucha lógica ni razonamiento humano, sino que sea una cosa que se puede identificar en aquel tiempo. Pero por otro lado, cuando vemos ¿cuál es la señal del pacto hoy? ¿Cuál es? El bautismo. El bautismo. El Espíritu Santo. El bautismo, que recibe el Espíritu Santo añadido a la iglesia, pero el bautismo es un acto racional. O sea, ¿sabes qué? Si quieres quitar los pecados, báñate en esta agua. O sea, no tiene mucho razonamiento tampoco, ¿verdad? No. Y me gusta porque las cosas que Dios piensa, no las piensa como nosotros. La lógica de Dios, el razonamiento, la forma en que Él cuenta el tiempo, para Él todo es diferente. En el concepto de la eternidad Él tiene otros valores completamente, totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces ese pacto, la señal del pacto que vemos, ya lo analizamos bien, no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí como lo estamos viendo aquí en Génesis. No es lo más importante es la obediencia, lo más importante es el aprendizaje, lo más importante es tener a Dios enfrente, seguirle a Él, ¿verdad? Y el pacto no es una cosa muy fácil de revelarse, ¿verdad? O sea, imagínate si hoy tuviéramos que decirle, ¿verdad? Bájate los calzones a cada varón para saber si es cristiano o no. ¿Verdad? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Igual, ¿verdad? El certificado de bautismo no tiene mucho que ver tampoco, porque no sabemos ni de quién lo dio, ni cuándo, ni cómo, ni nada. ¿Verdad? Son simplemente artículos de fe. Lo importante es no quiere decir que la señal tenía que estar ahí, porque si no había señal, ¿qué pasaba?
Era cortado. Cortado su pueblo. O sea, si nosotros decimos, no, mira, es que lo importante es obedecer a Dios y creer en Él y no te tienes que bautizar, no es necesario bautizarse, porque eso no es más que un pacto, no es una señal. Lo que dice aquí, que si no tiene la señal, ¿verdad? Versículo 14, será cortado del pueblo. ha quebrantado mi pacto, así de sencillo, ha quebrantado mi pacto. No se ha dado cuenta que es absolutamente esencial. Y nosotros debemos de enseñar y predicar y comprobar que el bautismo es esencial, ya en el caso de nosotros. ¿Ok? Vamos a Colosenses un ratito nada más para ya que tenemos el gusto de que Dios nos haya dado a conocer su evangelio y todo el significado ya espiritual de estas cosas, para que entendamos. Vamos ahí a Colosenses capítulo 2. Vamos a empezar a leer ahí el versículo 8. Leo. Hasta el 15. Lea. Ojo, no permitan a nadie. Pero me voy a leer en la Reina Valera mejor. Es que la tengo en la otra por los niños. Ya. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, me encanta cómo empieza aquí. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y van a sus sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y me encanta que empieza así porque dice, y no según Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, tú estás enfrente de mí, ¿verdad? Párate delante de mí, nos está diciendo aquí, te puedes parar delante de Cristo, porque en Él reside toda la plenitud de la deidad y nosotros somos hechos completos o perfectos en Él. Fíjate bien, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces nosotros estamos delante de Cristo siendo perfectos. ¿Fijaron? ¿Ok? Y aquí está, y también en Él fuiste circuncidados, pero no con una circuncisión hecha por manos, al quitar del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, y por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Nosotros, en nuestra circuncisión no hecha de manos, que es el bautismo, ¿verdad? Nos despojamos de la desobediencia, el pecado. Morimos al pecado, lo que se está diciendo acá. Quitar el cuerpo de la carne, ¿verdad? Ya no somos siervos de la carne, en Romanos capítulo 8, sino siervos del Espíritu. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no vivimos según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo en realidad. Estamos obedeciendo a Dios, somos perfectos y sabemos cuál es lo bien, cuál es lo malo. Ahí está ya desde un principio, por eso es tan básico y tan importante el bautismo, tan esencial. Porque si no nos hemos bautizado, quedamos fuera, como dice aquí. Ha quebrantado mi pacto.
esa persona sea cortada de entre su pueblo. El bautismo es una señal, no es más que una señal, pero tiene el mismo significado y más poderoso todavía que lo que tenía allá. La circuncisión, porque la circuncisión se hacía sobre niños de 8 días. Y no tenía mucho que ver con el pecado, entonces. Tenía que ver simplemente con el pacto que Dios hizo con Abraham de obediencia. Pero con nosotros hay otra cosa totalmente diferente. Porque desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3, Dios había planeado que tuviéramos redención, que fuéramos hechos purificados por medio de que nuestra salvación fuera a través de Cristo. Dime Fidel, perdón. Sí, mi hermano, tendría que ser un pacto visual, pues. Un pacto visual y un pacto que sea en la carne, porque como estaban en la carne, era un pacto en la carne. Era una señal de carne en la carne. En cambio, nosotros tenemos una señal espiritual. Y por supuesto, nadie, por supuesto, no le está viendo, prepuso a nadie, pero sí se hacía como una señal en la carne. Era como marcarse. Y hoy día nosotros, nuestra señal tampoco es visible porque es una señal espiritual. No va a haber nada ni nadie que diga, mira, sí, se le metió el Espíritu Santo, como si fuese un exorcismo o como si fuese esas cosas que practica la hechicería. ¿Ok? Esa es una señal invisible, una señal espiritual, una señal para nosotros saber y conocer que nuestros pecados son perdonados en este momento. Y como es una señal aquella era una señal de carne, de sangre, porque no es menos seguro que botaban sangre, eso también es importante reseñarlo, pues, como una señal que hubo allí en ese momento. Tremendo, Fidel. Gracias. Sigamos adelante con comentarios. Nos quedan unos minuticos. Ya estamos pasaditos. ¿Alguna duda? Manuel Alejandro Freites. Lisbeth. Bueno, yo quería comentar que también es un pacto, que es como que acá en el versículo 17:13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, acá podemos ver como el concepto de adopción, ¿no? Claro, nosotros somos adoptados porque nos compró Cristo con su preciosa sangre, pero en este momento es perpetuo y porque se mantiene la circuncisión espiritual, pero en cuanto a la obediencia a Dios. Obedeciendo los mandamientos de Dios. Y siempre fue así. Claro, había una señal acá física en la carne, porque como estudiamos en el verso, en el capítulo anterior, para establecer un pacto, se hacía que se tomaba la carne de los animales, se partía en dos, y Abraham, en todavía no le habían cambiado el nombre, pasa por en medio de los animales, ¿no? Entonces así él estableció el pacto, pero yo estaba buscando, cuando estaba estudiando esto, investigando un poquito, dice que, por ejemplo, la palabra circuncisión también tiene como su raíz en hebreo, pero de eso no sé, pero trasladado o traducido al español es como quitar el estorbo. Entonces Abraham debía como quitarse ese estorbo antes que llegara Isaac, que era el hijo por donde iba a venir la descendencia. Entonces Deuteronomio, capítulo 10,
desde el verso 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Claro, aquí está hablando que guardando los mandamientos en este momento iba a tener prosperidad, no iban a ser salvos. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como es este día. Y aquí viene el versículo, claro. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, siempre para Dios fue la circuncisión de corazón. Había una señal física, pero lo que Dios quería, que su pueblo obedeciera sus mandamientos, que le sirviera, que le amara con todo su corazón y toda su alma, y que le sirviera. Entonces, de esa manera, Dios establece el pacto. Claro, Israel después tenía la señal física, pero su corazón estaba lejos de él. Y entonces Pablo también en los Gálatas dice que la verdadera, que la circuncisión en la carne de nada aprovecha. Amén. Porque lo que a Dios le agrada es que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Y claro, la señal, como usted lo dice, ahora es que nosotros nos bauticemos y perseveremos en los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Lisbeth, tan linda. Gladys, por favor. Escuchamos. Bueno, desde el principio vemos el amor de Dios y su organización y los planes perfectos para el hombre. Y desde el principio le dijo a Adán la instrucción. Ahí el Señor le dio la instrucción, él desobedeció. Pero estamos mirando aquí el pacto perfecto que le dio Dios a Abraham. Y cuando el hermano estaba leyendo acerca de Agar y de Sara, me puse a pensar y yo digo, bueno, el Señor siempre nos ha dado la oportunidad de decidir. Y él habló y dijo que iba a mandar descendencia, pero nosotras siempre queremos ayudarle a Dios. Y allí, ¿verdad? Viéndolo desde el punto humano, el Señor nos dio la capacidad ahí de obedecer, de esperar. Y Ismael ya es la consecuencia, tal vez lo podría decir así. Entonces estamos viendo la diferencia del fruto de la obediencia y la desobediencia, pero el Señor siempre nos tiene paciencia y siempre busca una otra oportunidad para nosotros. Pero ahí vemos su amor, su disciplina, y no nos gusta recibir la disciplina del Señor, pero no medimos a veces las consecuencias. Entonces, bueno, es un gran ejemplo, ¿verdad? De esperar todo en el tiempo del Señor. Y
Y en los planes de Dios, Él sabe cómo vamos a actuar nosotras y por eso iba a llegar ese pacto perfecto. Y gloria a Dios, porque la ley era tan rígida y ahora nosotros tenemos a nuestro mediador que nos hace más fácil el renovar nuestro espíritu, esa comunión con Cristo. Gracias. Amén, gracias Gladys, efectivamente. Muy bien. Hermana Alex. Sí, lo maravilloso de todo esto y que me llevo en el corazón es la fidelidad de Dios en eso, en lo perpetuo, en lo que siempre va a ser así, porque así lo dijo el Señor, y si así lo dijo Él, así será por los siglos de los siglos. Entonces, es nuestra responsabilidad, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Y ese gran compromiso de que si fui cortada del pecado, no venir y por hacerlo de manera física, buscar como un cirujano, pues buscar una aguja y un hilo y volverme a coser del pecado y seguir en lo mismo, sino que si fui cortada pues de algo que, como decía también la hermana Lisbeth, era un estorbo, como es el pecado en nuestras vidas, un estorbo porque siempre, por muy placentero que pueda mostrarnos el mundo, eso, todo lo que es agradable para el mundo es por un momento, después termina siendo de pérdida, de sufrimiento, aún en lo que puedan disfrazar de bueno. Entonces, si el Señor me cortó de algo que no me permite alcanzar esas bendiciones y esas promesas eternas, entonces es mi compromiso mantenerme así, pues, con ese corazón circuncidado del pecado hasta alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Muchas gracias. Gracias. Me tengo que retirar un minuto, por favor. Si quieres agarrarlo, Alejandro, ahorita vengo. Amén, hermanitos. Bueno, ¿algún otro comentario, amados hermanos? Mientras el hermanito Robertito regresa. Me llama también un poco la atención acerca de esa circuncisión en nuestro tiempo, ¿no? Que viene a ser en el corazón, viene a ser para lo que hemos creído, ¿no? Entonces ya no es de la carne, sino en el corazón. Pero es importante también saber que aún en estos días siguen practicando este pacto. No han querido entender y lamentablemente muchas personas siguen en este pacto antiguo y siguen circuncidando y no están haciéndole obediencia a Dios. Y no sé si lo pueden mirar, pero el verso 7, yo confirmaré mi pacto contigo y con los descendientes después de ti en esta generación tras generación. Este es mi pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, a ti y a tus descendientes de toda la tierra de Canaán, que ahora donde vives como un extranjero, te la daré en posesión y yo seré tu Dios. El pacto perpetuo en Abraham. Por eso me llama mucho la atención también el tema de que somos parte de esa promesa. Ahora, ¿cómo yo soy parte de esa promesa? Porque vengo a ser también de la descendencia de Abraham. Una vez me preguntaron que por qué digo que soy de Abraham y no soy de Ismael. Así me lo comentaron, porque hay personas que creen que no fue Isaac el de la promesa, sino el mismo Ismael, lamentablemente. Entonces ellos dicen que son de la promesa de Ismael. Y es algo que contradice la escritura, porque somos a través de Isaac. ¿Sí, hermanita Lisbeth? Quería leer unos versos con referente a lo que usted está hablando. Amén. Claro, el pacto con Abraham sigue,
que es perpetuo. Lo único que la señal en la carne o física no, porque Amén. tenemos la señal a través del bautismo, que lo leímos ahorita. Amén. Entonces dice Gálatas capítulo 3, del versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, ¿por qué somos hijos de Abraham? Porque, como dice el versículo 7, sabe por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, nosotros somos los gentiles y por fe, no por vista, sino por fe, somos del linaje de Abraham. En la fe de nuestro Señor Jesús. Ese sería la respuesta, ¿no? De que, y bueno, y todo aquel, si es judío y si es árabe, que obedece, se bautiza, se arrepiente y anda en fe y reconoce al Señor Jesucristo, pues también va a ser hijo de Abraham. Porque como dice la palabra, no hay judío, no hay libre, no hay esclavo, no hay... todos somos igual para Cristo, en Cristo Jesús. Amén, hermanita. Amén. Hermano Roberto, ya está con nosotros. Aquí estoy otra vez. Gracias a todos. ¿Algún comentario más? Si no, Alejandro, está en tus manos. Terminamos en el versículo 14 de capítulo 17 y seguimos con la promesa a Abraham y a Sara, otra vez del hijo. Vale, entonces la semana que viene seguimos con el verso 15 del capítulo 17 en adelante.